Si me jodo yo, nos jodemos todos. En realidad, esta frase no es mía, no la inventé yo. Me la dijo, ¿saben quién? El padre de mis hijos. La verdad es que no fue un consejo, no fue una reflexión, literalmente fue una amenaza. Me la dijo cuando empezó a presionarme para que le retirara el juicio de alimentos y quería que de alguna manera que sintiera esa presión porque necesitaba que me dé firmando unos papeles para mi hijo. Durante mucho tiempo recordé esas palabras en realidad. Eso pasó este año y eso fue como un detonante para que mi cabeza siga sonando esa frase a cada rato. Pero un día entendí algo, que esas amenazas solo tienen poder mientras yo decida creerlas, porque para eso está la justicia, ¿verdad? Y yo decidí hacer exactamente lo contrario. Tomé esa frase, la convertí en un motor en mi vida y cada vez que sentía que ya no podía más, pues la recordaba. Y así no logré detenerme y sobre todo no consiguió él ese objetivo que tanto buscaba. Porque en este proceso comprendí que si yo me rendía, ¿quién más iba a sufrir? Al final eran mis hijos. Y fue precisamente en ese momento cuando comencé a escribir una historia. Esta historia que hoy se convirtió en un lindo libro y esta historia que hoy quiero compartir contigo, con ustedes, las personas que están en esta linda audiencia, porque hoy no vengo solamente a hablarles de Crónicas del Padre Ausente, que así se llama el libro, vengo a contarles por qué decidí escribirlo. ¿Qué ocurrió para que esta madre transformara su historia en un libro? Y también contarles porque estoy totalmente convencida de que esta en realidad no es una historia sobre abandono, esta es una historia sobre la fuerza que aparece cuando decides levantarte, esa historia de que vivimos muchas mujeres. Este no es un libro para culpar a alguien, tampoco es un libro para despertar lástima. No escribí esto para otra cosa, más bien porque entendí que muchas mujeres necesitamos escuchar que sí es posible reconstruirse desde donde estamos, que una historia difícil no tiene por qué convertirse en un final para nuestras vidas y que detrás de cada pérdida siempre existe una decisión nuestra. Y eso es lo que realmente encontrarás en este libro. No una víctima, sino una mujer que decidió volver a empezar con lo que tenía. Toda historia tiene un antes y un después, y la mía también lo fue así. Antes que todo cambiara, habían sueños, habían planes, había una familia que imaginaba para toda la vida, como muchas de las personas, construir proyectos creyendo que sería un cambio definitivo, pero nunca pensamos que un día tendríamos que empezar desde cero. Pero así es la vida y para eso estamos aquí. Y también comentarles que hubo momentos en que comprendí que ese proyecto de vida no iba más, ya no se podía continuar, y aceptar esa realidad fue una de las decisiones más difíciles que me ha tocado enfrentar, porque no solamente estaba pensando en mí, sino en el futuro que quería construir para mi familia, y ese futuro también que ellos se merecían, ese ambiente en el que iban a crecer. También recuerdo perfectamente ese miedo que sentí en ese momento. Habían muchas dudas, habían preguntas como cómo iba a hacerlo, cómo iba a sostenerlo, un hogar sola en este caso, sostenerlo, cómo iba a enfrentar todo lo que se me venía, porque no tenía idea tampoco de qué es lo que se podía venir, a más de lo que yo imaginaba. Y también recuerdo que aún sintiendo ese miedo, tomé una decisión y que no iba en ningún momento a permitirme que ese dolor o esa frustración siguiera dirigiendo mi vida. Y realmente cada día tenía que hacer algo, aunque fuera muy pequeño, paso a paso tenía que hacerlo, porque cada una de estas decisiones que yo iba tomando tendría un impacto, ya sea directo o indirecto, en mis hijos. Y cuando entendí todo eso, dejé pues de preguntarme únicamente cómo me sentía yo, sino que empecé a preguntarme qué necesitaban ellos de mí, ese cambio que debe ser transformador. Y eso realmente transformó completamente mi manera de enfrentar la vida y las cosas que se venían encima.
La verdad a todo esto es que nunca dejé de sentir tristeza, no dejé de tener miedo, simplemente dejé de permitir que esas emociones tomaran las decisiones por mí, que tomaran el rumbo de mi vida. Y ese fue justamente el espíritu con el que empieza ese libro. Después vino esa etapa en la que pocas personas te cuentan, la parte legal. Y quienes lo han vivido saben que eso no es fácil. Y no solamente es de ir y llenar documentos, porque toca aprender a sostener emocionalmente mientras todo parece avanzar demasiado lento. Demandas, audiencias, trámites, alimentos, juicios, notificaciones, espera, un sinnúmero de trámites, porque no es que la justicia te va a sostener en todo ese proceso. La justicia también te revictimiza en muchos casos, porque cada documento llegaba detrás de carga emocional enorme. Durante todo ese proceso también aprendí muchas cosas. Aprendí que conocer nuestros derechos también es una forma de protegernos a nosotros y a nuestros hijos. Aprendí que el miedo no puede convertirse en nuestro abogado en realidad. Aprendí algo muy importante. Pedir ayuda no significa fracasar. Necesitamos ayudas, todos necesitamos ayuda, y quiero reconocer a todas esas personas que estuvieron presentes, mi familia, amigos, la pareja, que estuvieron en ese momento, porque no es fácil, y sobre todo porque lleva tanto tiempo que a pesar de que no es fácil, te va desgastando de a poco, y eso es lo más cruel. Así que aprovecho para decirle a esas personitas que aparecieron cuando más las necesitaba, gracias. Porque aunque muchas veces decimos crié sola, la verdad es que hubo personas que sostuvieron mi corazón, me sostuvieron a mí cuando yo ya no tenía fuerzas. Y también entendí que eso debía quedar escrito, debía estar plasmado, porque nadie sale adelante completamente sola. Ahora sí, quiero mostrarles algo. ¿Cómo está construido Crónicas del Padre Ausente? Este libro está hermoso. No es porque yo lo escribí. Está dividido en 5 partes. Tiene etapas que representan todo ese recorrido que ya les comenté, esa transformación. La primera parte se llama Antes de que todo se rompa. Quise comenzar por allí porque ninguna historia comienza con una separación. Antes existen ilusiones, existen proyectos, existen momentos felices y también existen pequeñas señales que muchas a veces no sabemos interpretarlas hasta que miramos atrás y decimos, wow, en realidad es una locura. La segunda parte se llama La Ruptura. Aquí es el relato del momento en que la vida cambia por completo. Ese instante en que ya comprendes que tenías que comenzar una nueva etapa, una nueva historia. Esa es una de las partes más emocionales del libro porque habla del miedo, del duelo y también de las primeras decisiones que permitieron seguir adelante. Y ahí se conecta la tercera parte, que es el laberinto legal, y elegí ese nombre porque realmente así es como se siente, un verdadero laberinto. Un verdadero laberinto, un camino lleno de trámites, procesos, incertidumbres y mucho desgaste emocional y económico también. Pero también es una parte donde comprendí el valor de defender los derechos de mis hijos, no tenía más opción, y no renunciar cuando las cosas parecían demasiado difíciles. Sí fue un sinnúmero de aprendizajes. La cuarta parte se llama Criar en medio del conflicto y probablemente sea la parte más cercana a la realidad cotidiana de miles y miles de madres, porque mientras el conflicto existe, la vida continúa, hay que continuar, hay que trabajar, hay que preparar la comida, hay que acompañar con las tareas, celebrar cumpleaños, secar todas esas lágrimas nuestras y de nuestros hijos, escuchar, abrazar y seguir siendo mamá, incluso cuando también se necesita que te abracen. Y finalmente, esta quinta parte se llama El espejo de otras vidas. Esta sección es muy bonita porque ocupa un lugar muy especial en el libro y también en mi corazón porque me ha permitido escuchar otras voces.
porque aquí no solamente se habla de mí, de mi vida, de mi historia, se habla también de otras mujeres. Aquí se reúnen historias muy inspiradoras de otras mujeres que han atravesado procesos similares o procesos que también son cotidianos en nuestras vidas. Quise hacerlo porque entendí que mi historia no es la única, porque muchas veces descubrir que alguien más sobrevivió al mismo camino también nos ayuda a seguir caminando y nos ayuda a fortalecernos, porque no estamos solas en este camino. Al terminar cada capítulo vamos a encontrar una reflexión, porque nunca quise que este libro termine en dolor, jamás. Quise que termine en una decisión, en una enseñanza, en esperanza. Si pudiera resumir este libro en una sola frase, esta sería que siempre existe una decisión. Y no importa qué tan oscuro sea ese momento, siempre hay un paso que se puede dar. Así que este libro no fue escrito para generar compasión, fue escrito para demostrar que incluso cuando sentimos que todo se rompe, todavía tenemos esa capacidad de decidir quiénes queremos ser. No fue fácil, jamás lo fue, y no digo que sea. Hubo noches muy difíciles, hubo momentos en que no sabía cómo resolver el día siguiente, inclusive de manera económica compleja, pero todas esas noches terminaban igual, con una decisión, y eso es lo que nos toca, tomar la decisión con lo que tenemos y dónde estamos. Nunca una rendición, jamás. Así que por eso vuelvo al inicio de este video, en el cual dice: si me jodo yo, nos jodemos todos, literalmente. Esa frase que llegó a mi vida con una amenaza, hoy es realmente el recordatorio de que mis decisiones siempre impactan la vida de mis hijos, y precisamente por ello decidí seguir adelante, convertir esa amenaza en una fortaleza, convertir ese miedo en acción, convertir mi historia de vida en este libro. Bueno, pues, y si algo de esta historia conectó, habló contigo, si eres mamá o papá criando una personita bonita sola, si conoces a alguien que esté pasando por una situación parecida, o simplemente disfruta leer historias reales de personas que decidieron levantarse, creo que Crónicas del Padre Ausente puede ser un libro ideal para ti. Es el perfecto. Y ya está disponible en formato digital, posteriormente va a estar en formato impreso. Ya está aquí voy a dejar en el primer comentario anclado el enlace, porque ya está en Amazon KDP, para que puedan hojearlo, también puedan adquirirlo. Antes de despedirme, quiero agradecerte con el corazón, con el alma. Hoy somos una comunidad pequeña, pero para mí cada persona que está en este espacio tiene un valor enorme. Gracias por regalarme estos minutitos de tu tiempo, gracias por escuchar mi historia, y también pues gracias por suscribirte a este canal. Te veo en los comentarios para que puedan poner sus reseñas, y pues en el enlace donde se puede adquirir el libro digital les dejo por aquí. Gracias.